Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga y les guarde. Es una alegría poder compartir con ustedes la lección número 6 que se titula Un revés devastador. Está fundamentada en el libro de Josué capítulo 7 y capítulo 8. Bueno, mi nombre es Nick Noel y tengo la alegría en este momento de compartir un espacio con una gran amiga, una gran líder de jóvenes. Ella es Génesis Lescano. También les cuento que le encanta poder allí subir en sus redes la lección. Ella comparte también con un grupo muy selecto el tema de la lección de escuela sabática para jóvenes. Así que, Génesis, bienvenida. Muchas gracias, Nick. Sí, me encanta ponerle color a la lección, a poder estudiarla y poder compartirla con los demás. Muy bien. Entonces, estoy seguro de que esta semana podemos disfrutar de grandes lecciones. Recuerden ustedes que también lo pueden hacer allí en su casa, en la lección, colocar las lecciones con colores, lo más resaltante, lo más importante. Hay espacios que pueden hacer. Nos muestran los Génesis allí. Muy bien. A mí me encanta ponerle colores. Cada semana le vamos cogiendo alguno. Cuando estoy apurada, 1 o 2 resaltadores en la cartera y podemos ir avanzando. Y hace tus mapas mentales, ¿no? Allí todo pones en contexto. Aquí está. Muy bien, muy bien. Eso nos ayuda. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros como jóvenes poder comprender la lección, que se nos quede aquí en la mente. Cada vez que uno escribe, que uno resalta, se quedan esas grandes lecciones. Así que te invitamos a poder estudiar la lección de una manera diferente. En esta semana, Génesis, hemos salido de una semana muy importante con una gran lección. Hemos visto cómo el pueblo de Israel conquistó Jericó a través, pues, de Dios, ¿no? Que le había indicado pauta por pauta todos los pasos que iban a hacer para poder conquistar esa gran ciudad que parecía inconquistable. Pero al final Dios dio la victoria. ¿Pero qué pasó luego de allí? ¿De qué nos habla? Claro, es que venimos semana a semana viendo el poder de Dios, cómo viene ayudando, cómo viene acompañando al pueblo y sobre todo cómo viene dando la libertad en cada cosa. Y eso, cuando nosotros empezamos a sentir seguridad, a sentir tranquilidad, a sentir que las victorias van llegando, puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios nos ayuda y podemos subir un escalón, sea en el ámbito profesional, sea en la iglesia, pude lograr algo, lo hice, empieza el yo muchas veces, empieza al sí, yo lo hice. Y eso también empezó a suceder en el pueblo de Israel. Quizás empezaron a pensar que eran sus propias fuerzas y no era que Dios estuvo dirigiendo todo. Es gracioso, pero derrotaron a lo que parecía imposible y perdieron con lo que era muy fácil. Y nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Yo me río porque creo que es muy natural o común que pase esto en nuestras vidas, ¿no? Pasamos algo, tenemos una victoria, un triunfo, algo que ha acontecido, y con eso nos llenamos de autosuficiencia para poder avanzar y somos nosotros contra el mundo, ¿no? Y claro, ahí está Dios para enseñarnos nuevamente que es Él. Que es Él. Literal es como que nos dice, a ver, espera, ¿cómo que eres tú? Ahora, no solamente es en lo que nosotros creemos, sino en lo que vemos, porque el pueblo de Israel sintió el chasquido más grande que podía haber pasado de haber derrotado a la gran Jericó y mandaron a espías, pero quizás no consultaron con Dios como debía ser, sino pensaron en su suficiencia. Y es allí, nos vamos a entrar en contexto un poco para que nos puedan entender. Luego de la conquista de Jericó, el pueblo, ya con Josué allí al frente liderando, envió unos espías a un pueblo que se llamaba Ajai. Y en ese, dice la Biblia que estaba más o menos a unos 19 kilómetros entre las montañas. Estaban aproximadamente a 790 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que Jericó, lo que conquistaron más o menos, estaba a 200 a 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces, en ese sentido, ellos se fueron confiados en su fuerza, confiados en lo que podían hacer, porque ya venían de una gran victoria, sin usar absolutamente ninguna herramienta del ejército, ni usar una herramienta con que ellos no estaban acostumbrados. Así que se fueron allí, se fueron a Jai. Y estos espías regresaron en Génesis, han regresado y le han aconsejado a Josué al decirle, oye,
no te preocupes. Fácil. Mira, esto está en bandeja de plata, ¿no? Con unos 2,000 a 3,000 hombres, arrasamos con todo y conquistamos ese nuevo pueblo cananeo. Pero ¿qué pasó, Génesis? Tristemente, ellos se fueron confiados en la batalla. Podemos lograrlo, nosotros aquí somos, ¿no? Creo que muchos de los jóvenes se dicen, eso es papayita, aquí yo puedo demostrar. Y chasqueados porque no fue así. Si bien Jericó con una gran muralla, con muchos guerreros y todo, ellos no perdieron a ninguno. Todos invictos, ¿no? Ganaron completamente. Esta vez perdieron 36 hombres. Podríamos decir que no es mucho, es poco. Pero si comparamos un pueblo pequeño, perder esta cantidad, cuando con un pueblo grandote no perdieron ninguno. Y podríamos decir, ¿no? Como tú dices que, bueno, son 36 hombres, con los 3,000 hombres que fueron allá, que subieron, es poco. Pero la verdad fue que hicieron retroceder al pueblo de Israel. Salieron huyendo y fue hasta varios kilómetros donde hasta los persiguieron y de allí siguieron corriendo y llegaron despavoridos allí a Jericó, donde estaban las murallas destruidas. No tenían protección. ¿Qué podían pasar con ellos? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 7, versículo 4 y 5. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los de Jai les mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Qué triste. Claro, es que el día sábado comenta un poquito acerca de eso, ¿no? Los israelitas vivían en un campamento que ya no era fortificado, porque sabemos que las murallas habían sido destrozadas. ¿Qué pasaba si llegaba la noticia a los cananeos ahora de esto, del fracaso de Israel? Porque era un completo fracaso para ellos. ¿Podrían aprovechar los cananeos en recuperar su ciudad? Pues aparentemente Dios los había abandonado. Eso era lo que ellos temían, ¿no? Y ya no tenían la protección de Dios. Ellos mismos se preocupaban, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué hicimos? ¿En qué fallamos? Y es que cuando sentimos que estamos cayendo, de haber estado bien, como que de haber logrado grandes cosas, empezamos a caer, a tropezarnos, equivocarnos, empezamos a preguntarnos recién, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ya estaba perturbado Dios nos abandonó, mejor no hubiéramos luchado con el pueblo, mejor nos hubiéramos quedado. Y muchas veces en vez de darnos cuenta en qué estamos fallando, empezamos a cuestionar, ¿pero por qué Dios nos hace esto? Ay, Génesis, mira, suele pasar tan común en nuestras vidas que mientras que todo está bien, pues allí está Dios con nosotros, ¿no? La bendición de Dios está con nosotros, vamos hacia adelante, pero cuando pasa algo, nos ponemos a cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Qué hice? ¿Por qué yo me merezco esto? ¿Y por qué no? Miren lo que sucedió con Josué y lo que él menciona también en el versículo 7. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. La oración que hizo Josué, porque Josué luego que llegaron los soldados, 3,000 soldados llegaron allí y destrozados, todos angustiados, dice que el corazón del pueblo desfalleció y Josué en ese momento se colocó rostro en tierra y rasgó sus vestiduras y dice que se echó polvo allí en su cabeza y le preguntó a Dios, ¿hubiese sido mejor que nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán a que nos traiga para acá para que nos maten? Se comenzó a decir, eso creo que fue una parte muy baja, ¿no? De Josué y que nos puede pasarnos a todos los seres humanos, pero fíjense la oración de él en aquel momento y lo cuestionaba a Dios diciéndole, todo el pueblo ya sabe y los cananeos cuando se enteren de esta derrota o de la conquista que han tenido van a venir y no tenemos protección, estamos acá desamparados. Entonces, ¿dónde estaba la fe de aquel Josué que conquistó, que guió, que escuchó y que estuvo adelante del pueblo en todo momento? ¿O acaso la fe se mantiene siempre en alto, Génesis? Es que justamente a cada uno de los jóvenes que lideran grupos,
clases, escuelas sabáticas, iglesias, son directores de jóvenes. Este es el momento en el ponernos en el lugar de Josué. Podemos sentir que estamos logrando grandes cosas, que estamos avanzando, pero ¿qué pasa cuando todo empieza a caer o las cosas no salen como nosotros queremos? Podemos sentirnos como Josué. Es válido, somos seres humanos que vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor, vamos a sentir que no hemos logrado lo suficiente. Claro, porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Pero qué bonito fue el que Josué entienda, porque ya una muestra de eso era arrodillarse, ¿no? Pedir perdón, disculpar, conversar. No está mal conversar con Dios, porque a veces algunos empiezan a renegar todo, pero no tienen la confianza de conversar o de confrontar a Dios, que es lo que hizo Josué. Y justamente la lección también dice, a veces Dios permite que suframos una derrota aplastante antes de que estemos dispuestos a frenar, a hacer exámenes de conciencia, a plantearnos preguntas difíciles y esperar en él. Estos son los valles oscuros de nuestras vidas, que se van a convertir en momentos decisivos para encontrar las respuestas. Si todo iría bien, empezaríamos a pensar que son nuestras fuerzas las que están logrando todo. Pero cuando nos damos cuenta que son las fuerzas de Dios, ahí empezamos a examinar. Y es lo que hizo Josué, empezó a examinar, Señor, ¿qué pasó? Esa conquista del pueblo de Jai realmente nos enseña a nosotros que no es con nuestra fuerza, que no debemos atribuirnos a nosotros los méritos que tienen totalmente el poder de Dios y que son bajo su liderazgo, bajo su guía, como muchas veces lo pedimos. Constantemente nosotros le decimos al Señor que nos guíe, que nos acompañe, que nos ayude en nuestras decisiones. Y pareciera que cuando algo no va bien, entonces Dios no me escuchó, Dios no está. Ahora Dios es el culpable. Y Dios es el culpable. Pero aprendamos, esta es la primera lección que nos deja acá esta semana, de que no son nuestras fuerzas, es la fuerza de nuestro Creador. Y que justamente cuando sintamos que no está pasando lo que queremos, no confrontemos a Dios y no le digamos, Señor, ¿por qué? Quizás cambiar el por qué, Señor, ¿para qué? Ayúdame a darme cuenta en qué estoy fallando, ¿no? Uh-huh. A cómo poder hacer las cosas correctamente. Porque si nosotros avanzamos en nuestra propia fuerza y en nuestra propia sabiduría, no vamos a depender de Dios. Y debemos de depender de Dios para poder hacer las cosas de la manera correcta. Porque muchas veces está lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo deseo, lo que yo pienso, y no lo que Dios quiere, no lo que Dios desea, no lo que Dios ve que es correcto. Así es. Y has mencionado un punto importante para ello, cuando Josué confronta al Señor, cuando Josué se arrodilla y le dice por qué, Dios también le responde, así como nos responde muchas veces a nosotros. Y le ha respondido y le ha mencionado, Josué, el pueblo de Israel ha fracasado o ha tenido una caída respecto al pacto que hemos tenido. Ha roto mi pacto. Ya Josué le pregunta el hecho del por qué, que le muestren qué ha pasado. Y el Señor muy amablemente nuevamente le comenta, hay un anatema o han robado cosas de los anatemas que estaban acá, cosas malditas que habían ya en el pueblo de Jericó, porque recordemos que ellos ofrecían sacrificios a dioses paganos, sacrificios humanos y hacían cosas horribles. Pero Dios les dijo que no tomaran nada de eso para ellos. No había ningún botín que repartir, ni nada que ellos se fueran a quedar para su casa o sus tiendas. Pero hubo alguien que rompió ese pacto, que rompió las reglas. ¿Cómo fue eso, Génesis? Mira, si ustedes desarrollan el día domingo, que justamente es poder conocer un poco más de Josué, Josué 7, del 1 al 13, podemos ver que es el pecado de Acán. ¿A qué se refiere? Bueno, yo lo dividí en 5 partes. Por ahí lo pueden observar un poquito. Primero, el pecado oculto. La pregunta sería, ¿tenemos algún pecado oculto nosotros? A veces pensamos de que lo escondemos y nadie se va a enterar. Acán había tomado objetos consagrados. A estos objetos consagrados se llamaban anatemas. Él lo había escondido. La ira de Dios estaba contra Israel. ¿Por qué? Porque este pecado individual afectó a todo un pueblo. O sea,
aparentemente, pero si fue solo Acán. Pero aquí viene la cosa. Primero, ya vimos cuál era el pecado oculto, algo que estaba sucediendo ahí, en una de las familias de Israel. Luego vemos la confianza humana. ¿Por qué? Josué envió espías y él se dejó llevar de lo que dijeron los espías. No necesitas mucho, podemos con poco. Segundo, Israel empezó a confiar en su propia fuerza y en su propia estrategia, ya no en lo que le decía Dios. Vimos que resultado de eso, 36 israelitas habían muerto. Comenzó el lamento y la confusión. ¿Por qué? Ellos tenían miedo, no solamente a la derrota en ese momento, sino a lo que podía venir con los cananeos. Pero también vemos a Josué y a los ancianos, como dijiste, postrados, ¿no? Orando, pidiendo perdón. Y en base a esto viene la respuesta de Dios, que Dios le dice que no va a estar con ellos hasta que quite el pecado. Por eso Israel, para que pueda quitar eso, debía encontrar cuál era el pecado. Porque la respuesta era de Dios, revisa qué es lo que tienes ahí. Entonces Dios ordena para una santificación. El anatema debía de ser removido, debía de ser quitado del lugar y Dios nos manda a purificar. Ahora, si eso lo traemos a nosotros, cuando empezamos a darnos cuenta de que las cosas no están yendo bien, también tenemos que hacer una propia investigación en lo mismo. ¿Qué está sucediendo? Si tú eres un líder de jóvenes y ves que no están yendo las cosas bien en la iglesia, tú puedes pensar, soy yo. Pero recuerda esa historia. A lo mejor es una de las personas que está a tu lado. Yo quisiera saber cómo tomaban las suertes en ese tiempo, porque dicen, no, las suertes llegaron. Sí. Pero antes de que las suertes lleguen, Dios ya había dicho, todo lo que haya ahí, lo vamos a destruir. Y como mencionas, lo destruían porque eran cosas paganas. Entonces, nada van a quedar. Eso es, recordemos, ¿no? Anatema significa maldición, algo que está maldito, y en ese momento todo lo que había quedado, como había sido destinado con otro propósito, Dios les había dicho que no tomaran nada anatema de allí del pueblo. Sin embargo, Acán y su familia desobedecieron. Cuando la Biblia, cuando describen los versículos un poco del 6 en adelante, que muestra realmente qué fue lo que hizo Acán, habla en plural, ¿no? Y ellos robaron, ellos escondieron, no dice que él escondió ni que robó. La familia de Acán estaba allí y estaba involucrada en lo que había ocurrido. Así que Dios le muestra quién había sido a través de esa suerte que echaron, ¿no? Dios les muestra quién había sido y le dice a Josué que le diga a todo el pueblo. Ellos no tenían excusa de decir, yo no sabía que no podíamos tomar esto, yo no entendí muy bien el mensaje, porque recordemos la lección pasada, ya Josué le había comentado esto a todo el pueblo, les había dicho que ellos no podían tomar nada, absolutamente nada para ellos. Lo que iban a designar como el oro, la plata y todo lo demás, iba a ser para el santuario, ¿no? Iba a ser para Dios y solamente para las cosas que él destinara. Pero Acán escondió, registra la Biblia que eran más o menos 2.6 kilos de mantos babilónicos. De los mantos que tenían ese plata, sí, contenían plata, y más o menos 600 gramos de oro en lo que él podía llevar y metió allí debajo de su tienda, ¿no? Entonces Dios lo reveló. Claro. Pero es que aquí vemos la codicia, ¿no? ¿Cómo comienza todo? Por la codicia. Él vio la oportunidad, codició, lo quiso y lo escondió. Y triste, arrastró a toda su familia. En un punto me ponía a cuestionar, ¿pero por qué a la familia? Si lo hizo Acán. Pero como mencionaste, toda la familia sabía. Es como cuando es un ejemplo, llega de repente papá o mamá a la casa y tú sabes que ha traído algo robado, ¿no? Llega con, no sé, pues algo que ha robado, una joya, y tú sabes que es malo, que no es correcto lo que papá está haciendo o te está diciendo, porque te he dicho, escóndelo o algo, y tú estás consciente de lo que ha sucedido y entonces eres parte de. Es que te vuelves cómplice. Tristemente te vuelves cómplice porque lo sabías. Y ocultar un manto grande en medio de la casa, hacer un hoyo y todo, no era algo que la familia no sabía. Todos sabían, todos se quedaron callados, todos participaron
y muy probablemente todos codiciaron tener eso, ¿no? Hay una pregunta importante, Génesis, que acá nos podríamos decir. Entonces, ¿Dios podría castigar a los hijos por la culpa de sus padres o por la decisión de papá o de mamá? Justamente en el transcurso de la semana vamos a ver esto y hay algunos cuestionamientos sobre a quienes no. Por ejemplo, con lo que mencionaba con la rebelión de Coré, ¿no? Claro, ahí al contrario, son salvados los hijos, pero en este caso menciona que los hijos sí sabían, que los hijos sí se quedaron callados, que ellos permitieron. Entonces, aquí viene, ¿qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? Porque Dios dice bien claro, no vas a pagar las culpas ni de tus padres, ni los hijos de los padres, ni los padres de lo que hacen los hijos, Así es. pero Bueno, van a influir. de todas maneras. Dice en Deuteronomio 24:16, ¿no? Que los padres no van a pagar por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres. Pero miren lo que sucedía, lo que sucedió anteriormente en el libro del Número, registra la historia de la rebelión de Coré. Dice que los hijos no participaron y recuerden ustedes que se abrió la tierra, ¿no? Para poder tragarse a lo que era Coré con dos más que menciona la Biblia, que estaban allí y se los tragó junto con sus esposas, pero los hijos fueron apartados y no pagaron por el pecado de sus padres. Lo que menciona la Biblia también es que Dios es justo, claro, y la justicia de Dios es por sobre todas las cosas grande. Entonces, en este momento, posiblemente los hijos de Coré que habían sido salvados también estaban allí con Acán. Sí. Lo que pasaba, ¿no? Yo me imagino que ellos al ver lo que pasaban habrán pasado un trago muy grueso, muy amargo en qué hubiera sido de mí, porque justamente dice, sin duda recordaba cómo Dios había salvado a los hijos de Coré cuando ellos se negaron a unirse a la rebelión de su padre. Por esto, este es un momento de un juicio divino, pero en este caso no. Y hace una advertencia a los que tienen hijos, ¿no? A los padres. Ahí, aquí viene, dice, los hijos deben encontrar la manera de ser fieles a Dios. ¿Por qué? Cuando los padres caen en un pecado fragante o en una rebelión abierta, los hijos ya tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, especialmente morales, no deben respaldar ni alentar a sus padres para que hagan el mal. Así que es una doble responsabilidad para los que son padres, ¿no? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? No hay mejor enseñanza que es con el ejemplo, y por eso es tan difícil para los padres poder enseñar a los hijos, porque tenemos que predicar con el ejemplo. No es solo decir no mientas, sino no debemos mentir. No es decir no grites cuando nosotros gritamos. No es, muchísimas cosas que podemos decir. Sin embargo, los hijos aprenden más por la imitación que por las palabras. Ahora, los que no tenemos hijos no somos salvados. Tenemos hermanos, tenemos padres a los que podemos ayudar. ¿Por qué? Deuteronomio 24:16 dice, los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Si bien no vamos a ser condenados por el pecado de otros, podemos influir. Sí. Para bien o para mal. Así es, Génesis. La historia culmina diciendo en del capítulo 7, del 1 al 13, Dios le muestra a Josué y le dice que anda y santifica al pueblo de Israel, ¿no? Anda y santifica. Levántate de allí, Josué. Levántate y santifica porque algo va a suceder, ¿no? Le mostró quién era la persona que había cometido el pecado. Ya nosotros entendemos también que es importante que todos podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que dictamina la ley de Dios. Sin embargo, para restaurar al pueblo hizo falta algo. Tuvieron que apedrear a Acán y a su familia, toda su familia. Fue realmente una historia muy triste para ellos, de los que venían ya de la tribu de Judá. Sin embargo, de esa manera Dios restauró y santificó al pueblo nuevamente. Y el pueblo reconoció, entendió que ahora era la voluntad de Dios y que le dio la confianza, le devolvió la confianza para que ellos pudiesen ir a enfrentar de nuevo al pueblo de Jai. Y fueron nuevamente. ¿Y qué pasó?
ahora fueron 10,000, ¿no? Ahora fueron 10,000 y ganaron, pero no ganaron porque fueron 10,000, ganaron porque habían recuperado su conexión con Dios. La bendición de Dios. Exacto, porque estaban de nuevo haciendo lo correcto, porque estaban de nuevo conectados con Dios. Y no es que vamos a llevar a 10,000 personas para luchar. Lo único que tenemos que hacer es conectarlos con Dios. Y lo podemos hacer día a día, porque nuestra lucha es constante. Y aquí hay algunos ejemplos de personas que también tuvieron el momento de decidir qué hacer. Conocemos la historia de Jezabel, conocemos la historia de Acab, ¿no? Que codició, tenía todo lo que quería, era el rey, pero aún así codició un lugar. Y no solamente codició, sino con ayuda de Jezabel, mató al dueño para posicionarse. Quizás hoy en día no vas a mandar a matar a alguien, pero tus palabras, tus acciones también pueden matar a alguien. ¿Por qué? Hoy en día no codiciamos tener la mejor viña, pero puedes estar codiciando el puesto de trabajo de alguien, puedes estar codiciando el liderazgo de alguien y eso puede hacer que tú lastimes a personas y te vuelvas parte de lo que no debemos de hacer, ¿no? Eso es uno de ellos. Yo creo que otro génesis es el hecho de que nosotros menospreciamos este mandamiento, esta ley, porque quizás le tomemos más importancia a no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, pero al no codiciar es como que, bueno, lo tomamos allí a la ligera. Recordemos que este fue el pecado que indujo al enemigo, ¿no? Al diablo poder codiciar ser como Dios. Y muchas veces nosotros también codiciamos ser como alguien famoso, buscar aceptación, que queremos lo que tienen los demás, que adquirieron el último celular, el último carro, el último modelo. Es decir, vivimos constantemente, incluso a veces comparándonos o queriendo lo mejor. Pero nuevamente volvemos allí, como muchos personajes en las historias bíblicas. Y es que hay un personaje que se acercó a Dios y le dijo, yo cumplo todo, todos los mandamientos cumplo, ¿no? Y yo me acuerdo de esa canción. Hubo un joven muy rico que fue a hablar con Jesús. Le dijo, sé que tú eres maestro y yo te quiero seguir. Yo cumplo todo. Yo hago, yo ayudo, yo doy. Y quizás alguno de los que está escuchando hoy dice, pero yo estoy cumpliendo. Yo estoy yendo los sábados a la iglesia. Yo estoy estudiando mi lección. Pero ¿qué le dijo Dios? Deja todas tus riquezas y sígueme. Y ya no lo quiso hacer. La codicia, ¿no? Y yo estoy seguro, tú preguntas a los jóvenes, quizás hay algunos que le puedan decir al Señor, yo cumplo todo, pero yo te aseguro que ni tú ni yo seríamos capaces de hacer lo que hizo el joven rico. Mirar a los ojos a Jesús, cara a cara, y decirle, desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. Fíjense esta expresión, Génesis. Ninguno, yo creo que de nosotros sería capaz de mirar a Jesús cara a cara y decirle que ha guardado todos los mandamientos. Qué impresionante debe ser la vida, tuvo que haber sido la vida de aquel joven, pero aún así tenía la codicia en su corazón. Es que justamente, como dices, ese pecado es un pecado que parecía pequeñito, pero solamente estoy queriendo. Pero ya lo vimos con Satanás, cuando codició ser como Jesús. Ya lo vimos como Eva, porque Satanás le dijo, mira, tú puedes ver todo al igual que Dios. Y ella también cayó en eso. Y lo vemos con Judas, porque por unas monedas vendió a Jesús. Bueno, amigos queridos, hemos llegado a la parte final ya de la lección y yo sé que hay muchas cosas todavía que faltaron explorar, pero queremos decirte algo importante. Hemos visto cómo Dios permitió que el pueblo de Israel cayera porque se habían apartado, habían cortado, habían prácticamente roto el pacto que habían quedado por una familia, por la decisión de una persona. Pero sí, eso afecta también a nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa el día de hoy? ¿Qué estamos llevando a nuestro hogar? Quizás no sea joyas o algo robado, quizás sea una música que no conviene, quizás sea una serie de televisión, quizás sea algún vicio, algo estamos llevando a nuestra familia que la estamos condenando también. Pero así como Dios restauró al pueblo, también puede restaurar tu vida y la de tu familia. Génesis,
un mensaje final para todos aquellos jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo por acá por el podcast. Bueno, yo lo he dividido en 5, pero voy a tratar de hacerlo pequeño. Lo primero, ningún pecado es oculto. A veces podemos pensar de que estamos ocultando algo y que nadie se va a enterar, pero en cualquier momento eso que estás guardando, que todavía estás acariciando, va a salir a la luz. Segundo, cuando Dios está con nosotros, o mejor dicho, cuando Dios no está con nosotros, ni lo que es más fácil o lo que es más pequeño vamos a poder lograr, porque solamente de su mano podremos hacer las cosas. Amén. Tercero, si tenemos derrotas, si tenemos un momento de aflicción, un momento en el que nos preguntamos por qué, acerquémonos a Dios y examinémonos. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué debo de hacer para mejorar? 4, la victoria espiritual requiere la obediencia a Dios en nuestra propia pureza espiritual. Y el más importante, antes de querer avanzar, antes de querer hacer algo, lograr algo, conversar con Dios, conectarnos a Dios. Todos tenemos planes, sueños, cosas que queremos lograr y no está mal, pero ponlas en las manos de Dios, porque con tus fuerzas nunca vas a poder hacerlas. Solamente logrando la conexión correcta con Dios vas a poder lograrlo. Qué bonito. Muchas gracias, Génesis. Recordemos lo que dice entonces el mismo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amigos, gracias por estar allí con nosotros, gracias por escuchar este espacio. Te invitamos a suscribirte y dejar también allí en la caja de comentarios tu opinión de la lección de esta semana. Tendremos también saludos para cada uno de ustedes la próxima semana. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Dios les bendiga en gran manera y que podamos juntos seguir aprendiendo de estas lecciones maravillosas. Te dejamos acá el libro de Josué. Dios te bendiga.